Bueno, estamos muy contentos y contentas con la vuelta de los 30 minutos con Ciencia TIC. Volvemos después del receso, así que bueno, con ganas de retomar y especialmente porque nos acompaña Romina Bodoira, a quien conocemos de su trayecto en el profesorado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y que va a presentar un tema más que interesante y además muy importante siempre y particularmente hoy en el contexto de los incendios que azotan a la provincia de Córdoba y se extienden por Argentina y por Latinoamérica. Así que bueno, la charla de Romina se denomina el contacto con la naturaleza en contexto de pandemia, su importancia para la educación ambiental. Los dejo con ella. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leti, por la presentación y por invitarme principalmente a contar un poquito de un enfoque que, como siempre digo, en las capacitaciones que doy de este estilo, no vengo a darles ni verdades absolutas ni recetas de cocina, sino otra mirada para abordar la educación ambiental, para que sumen a la valija de las herramientas que cada educador tiene para aplicar en sus contextos particulares. Así que bueno, simplemente les voy a abrir un poquito la puerta de un enfoque nuevo y despertarles la curiosidad para que ustedes sigan indagando e imaginándose nuevas propuestas. Pero antes de largar, quiero que todos y todas nos tomemos un minutito. Yo necesito que ustedes cierren los ojos y traten de recordar un momento de felicidad en la naturaleza. Este puede ser en su infancia, un momento más reciente de su adultez, en su juventud, como ustedes prefieran, pero tiene que ser un momento de felicidad que a ustedes les haya marcado. Para eso los invito a que se cierren los ojos para eh, favorecer esta conexión con los recuerdos, y yo para eso también les voy a poner un sonidito de naturaleza, así les facilito viajar un poco. Bueno, después de esta breve introducción, espero que hayan podido recordar algo. No tenemos tiempo de ponerlo en común esos recuerdos, pero los voy a traer a colación más adelante durante la charla. Vamos a empezar tratando de entender de que hay distintas maneras de mirar al ambiente o de cómo nos posicionamos frente a él. Estas maneras de verlo vienen influidas por el contexto, por la cultura, por nuestra educación formal. Pueden variar de persona a persona y pueden en nosotros convivir varias formas de verla. Pero principalmente esas formas en las que vemos el ambiente también van a incidir en cómo actuamos nosotros, tanto como partícipes de esta sociedad, como educadores también. Una forma de ver el ambiente es como la naturaleza catedral, ¿no? Que hay que respetarla, cuidarla, apreciarla. Eso nos lleva, digamos, a justamente la apreciación de esta catedral como prístino, como algo prístino que hay que respetar. Pero como que está alejada nuestro, es como que la respetamos, pero no nos sentimos todavía parte, ¿no? Otra forma de ver la naturaleza es como recurso.
como es tan importante para nuestra subsistencia, necesitamos conservarla. De hecho, esto se traslada a un enfoque específico de la educación ambiental, que es el conservacionismo, pero es una mirada sumamente antropocéntrica, ¿no? Porque la tenemos que cuidar, porque ella nos abastece, pero aún así no nos sentimos parte de ella. Más de uno debe recordar cuando en la escuela nos hacían dibujar el ambiente urbano y el natural, como si fueran dos, ¿no? Como ese ambiente binario, fraccionado, como si el ambiente no fuera uno solo en realidad. Y también otra forma de ver el ambiente es como problema. Bueno, estas imágenes hoy nos tocan muy de cerca, ¿no? Pero hay un enfoque de la educación ambiental que se llama resolutivo justamente, que es muy predominante, y en el que se centra justamente en los problemas ambientales. Muchas veces en problemas ambientales que ni siquiera son tan cercanos, como particularmente los incendios actuales, sino problemas ambientales globales y de difícil alcance para los ciudadanos corrientes, digamos, menos para los estudiantes y las estudiantes. Los problemas ambientales y este enfoque, digamos, ha surgido desde los 70, cuando estos problemas se fueron detectando la gravedad cada vez mayor de ellos y la incidencia de las actividades humanas. Entonces, como que la educación ambiental se centró en informar sobre problemas ambientales. Sin embargo, el ambiente no es ninguna de esas cosas. No es ni un problema, no es ni la naturaleza prístina, y no es tampoco un recurso. El ambiente es una construcción y es algo que va cambiando, es complejo, es dinámico, es integral y principalmente nos incluye. Y no solamente a nosotros seres humanos como especie, sino como una categoría social constituida por comportamientos, valores, saberes, por nuestra cultura. Y es importante incluir la cultura en el ambiente porque lo cultural es modificable. Y es básicamente lo cultural lo que y los cambios que nosotros de manera individual y colectivo como comunidad podemos ir logrando para que este ambiente en construcción cambie, pero para bien, ¿no? Entonces, estas visiones de ambiente, también, como les dije, que dependía de nuestra educación formal y que dependía de cada uno, pero también del contexto y la cultura, como docentes también va a inferir en qué enfoque de educación ambiental vamos a tomar cuando la abordemos, ¿sí? La educación ambiental es muy diversa en cuanto a sus prácticas y estrategias, pero todas buscan construir un cambio individual, social y colectivo, porque más allá del enfoque que tenga y de la estrategia que se use, se denomina una educación para la acción. No es un área en la que va a quedar en lo teórico o en las definiciones. Siempre va a terminar en algún tipo de acción. Más de alguno debe recordar algún tipo de proyecto de educación ambiental que ha realizado como estudiante en algún nivel, de tipo salvemos a la tierra, salvemos nuestro ecosistema. Sin embargo, la evidencia pedagógica, didáctica y de distintas áreas de la educación cada vez demuestra más que el cómo llegamos a esa acción es más importante que la acción en sí misma. ¿Por qué es esto? Porque la educación ambiental, basada en esos enfoques y esas miradas de ambiente que recién les mencionaba, toma formas muy normativas, muy punitivistas, esto es lo que hay que hacer porque miren cómo está todo está prendido fuego, todo está mal, entonces esto es lo que hay que hacer porque lo digo yo que soy la docente, que soy la que sabe, ¿no? Entonces toma esas formas prescriptivas que no están muy buenas con la educación ambiental, no están muy buenas nunca, pero en la educación ambiental particularmente menos, digamos. Se ve mucho que la educación ambiental está restringida a las ciencias naturales, digamos, obviando lo que acabamos de decir de que el ambiente es complejo, que debería ser una disciplina, un área interdisciplinaria, y principalmente porque es importante tener en claro que primero hay que enseñarles a los y las estudiantes a amar la naturaleza antes de pedirle que la salven, ¿sí?
Esta frase no es mía, sino que es de Sobel, que es un autor que acuña por primera vez, por el 93, el término de ecofobia, que es una especie de síndrome, por así decirlo, que se ha estudiado en muchos trabajos empíricos de diferentes áreas, pero generalmente, incluso estudiando la opinión de estudiantes de diferentes edades, o sea, no es solamente algo que se vio en los niños, a pesar de que inicialmente el término fue acuñado para niños. ¿Qué sucede? Cuando la educación ambiental se centra y predominan, y no solamente se centra, sino que básicamente se encarga solamente de informar sobre problemas ambientales, esperando que eso genere en los estudiantes las ganas de hacer, se vio que no estaría generando eso precisamente, sino síntomas de tipo angustia, preocupaciones, pesimismo y ansiedad, percepciones negativas y fatalistas respecto al ambiente, y lo que resultaba todo eso, la suma de eso, no era actitudes proambientales, sino más bien una impotencia y frustración que los llevaba a directamente decir, no, no se puede hacer nada, esa sensación de estar todo perdido. Entonces, la educación ambiental parecía que así no estaría funcionando, con este perfil que viene ya acuñado desde los 70 con el conservacionismo y el perfil resolutivo de los problemas, pidiéndole a los niños, niñas y estudiantes y jóvenes que salven el planeta. En cambio, especialistas en educación ambiental de la última década proponen unos cambios bastante interesantes en este paradigma de educación ambiental para un futuro sustentable. Eloisa Treles es una de las expertas en esta materia, que ha escrito un libro muy lindo, que se puede rescatar muchísimas cosas, pero particularmente quiero compartirles algunas, como que ella considera que una educación ambiental para el futuro sustentable debe aprovechar al máximo las capacidades para comunicarnos, construyendo de esta manera modelos de enseñanzas que superen las tradicionales propuestas enunciativas y descriptivas, los que les decía hace un ratito. Que no se limite a difundir conocimientos específicos, y mucho menos conocimientos específicos de los problemas ambientales, y mucho menos de los problemas ambientales globales, sino que posee un abordaje interdisciplinario que supere la división de saberes para comenzar a abordar el ambiente desde distintas perspectivas. Y algo muy importante que esta autora afirma es que esta educación ambiental, esta nueva educación ambiental, debe ayudarnos a desarrollar sensibilidades que yacen en todas las personas, pero que por razones meramente culturales las hemos ido dejando de lado. Y es aquí donde más me voy a centrar, en esto de la sensibilización ambiental. ¿Y a qué me refiero con sensibilización ambiental? ¿A qué se refieren los autores con sensibilización ambiental, no? Yo quiero que ahora recuerden, valga la redundancia, el recuerdo que les hice, que intentaran retomar en sus cabecitas al inicio de la charla, y que pesen si ese recuerdo de felicidad era un especialista contándole los nombres científicos de todas las plantas que estaban alrededor, o si era un ambientalista contándole de los problemas ambientales que en ese lugar había. Dudo que haya sido así. Su recuerdo de felicidad seguramente está lleno de sentidos y de sentido. Pero principalmente en sentidos me refiero literalmente a los sentidos. Posiblemente en ese recuerdo hayan recordado hasta el olor o el sabor de lo que estuvieron comiendo ahí, o el olor de las flores del patio del jardín de su abuela, o el sonido de una cascada en las vacaciones, o el agua acariciándole el cuello en un viaje en la infancia. Esos son los tipos de recuerdos de felicidad en la naturaleza. Y como docentes necesitamos aumentar esos recuerdos de felicidad en la naturaleza. Porque sensibilizar no es sinónimo de informar, bien como dice ahí la Filmina, sino que es generar, reforzar o vehiculizar un vínculo afectivo con la naturaleza. Es generar momentos de disfrute y felicidad en contextos naturales, así como el que ustedes recordaron,
no es igual a que el otro tome conciencia, porque tomar conciencia es un paso que vendrá asociado con el tiempo y que posiblemente como docentes no seamos testigos de ello. Solamente tendremos éxito cuando logremos que nuestros destinatarios, es decir, nuestros estudiantes, generen un cambio, porque recordemos que la educación ambiental es una educación para la acción, pero que ese cambio no sea porque nosotros se lo decimos, sino porque ellos mismos creen que es lo correcto y que es lo necesario. Dentro de la sensibilización ambiental se incluyen muchas estrategias, actividades sensoperceptivas, ahora vamos a entrar en detalle con eso, juegos en la naturaleza, al aire libre, grupales y colaborativos, siempre colaborativos. En la educación ambiental no se trabajan con juegos que implican la competencia. Actividades artísticas, el humor, momentos de reflexión y calma en contextos naturales son todas herramientas valiosas para esta nueva educación ambiental centrada en la sensibilización. Pero ¿qué pasa ahora con este contexto en particular, ¿no? En donde inevitablemente estamos todos más encerrados, no más encerrados, básicamente encerrados en nuestras casas, los estudiantes no son la excepción, y a la vez, obligatoriamente, más conectados a estas pantallas, porque son los que nos están comunicando con la educación formal, ¿no es cierto? Además, el estar más conectados a la pantalla implica que también estamos más conectados y expuestos a los medios de comunicación y inevitablemente nos van a llegar todas estas informaciones, ahora, bueno, sin lugar a dudas, ya que eh, nos, nos toca muy de cerca, pero igualmente siempre son corrientes, digamos, las noticias sobre catástrofes ambientales y los problemas ambientales y el cambio climático y el calentamiento global y el Amazonas y se extinguió tal especie. O sea que los ingredientes para la ecofobia están más latentes que nunca, ¿no? Entonces, como docentes, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Y cómo aplicar estas mejoras en este contexto en particular, ¿no? Porque, bueno, yo, como les conté, doy estas capacitaciones, pero en el contexto en que las docentes pueden salir a la naturaleza en grupo con su curso, ya sea el patio de la escuela o hacer una salida. Siempre yo les digo a los docentes y a las docentes que no es necesario irse al Uritorco para tener una experiencia de sensibilización ambiental fuerte. Se puede hacer en el patio de la escuela o en la plaza de la vuelta. Lo importante es planificarlo bien y saber cuál es nuestro objetivo cuando hacemos esa salida a la naturaleza. El objetivo no es que se vayan llenos de información, sino que se vayan sensibilizados. Algunas propuestas que se me ocurrieron, con algunas modificaciones de lo que vengo haciendo en estas capacitaciones, actividades que se podrían hacer desde la casa y que van todas encaminadas hacia lo que venimos hablando, hacia esta nueva educación ambiental, de contactar con la naturaleza a la gente. Cada una, estas propuestas las puede aplicar, digamos, de acuerdo al contexto en particular, puede tomar estas sugerencias e imaginar nuevas o darles una vuelta para su grupo en particular, ¿no? Son cosas que se me ocurrieron a mí, en lo personal, desde pensando en el contexto de la casa de cada uno. No todos tienen patio, pero cuentan una terraza, entonces podría ser una opción enverdecer las casas, proponer huertas, actividades de jardinería, plantar un arbolito en la plaza cercana, juegos en familia, al aire libre, hacer un fogón, un campamento virtual. Eh, Leti les va a subir el link a un Dropbox que yo les arme con varias de estas actividades organizaditas. Ya después les voy a explicar bien cómo está organizado ese Dropbox para que no tengan dudas. Pero, por ejemplo, hay un archivo que se llama Campamento Virtual, que han organizado en este contexto de pandemia una gente de Mendoza que trabaja mucho con esto de la sensibilización ambiental. Proyectos interdisciplinarios, eso les marqué rojo porque quiero entrar más en detalle con eso. Hablábamos de la importancia de que la educación ambiental sea trans e interdisciplinaria, y es muy importante de que salga, digamos, de la encajonamiento con las ciencias naturales, se conecte con las ciencias sociales, pero también con esas áreas donde tienen la emocionalidad más a flor de piel. Que las ciencias exactas no, les cuesta un poco más, ¿no es cierto?, conectarse con las emociones. En cambio, el arte, la literatura y la educación física misma
Es muy lindo, se logran muy lindas actividades em, conectando estas áreas. Por ejemplo, con artes se pueden hacer hermosas cosas con elementos de la naturaleza, desde cianotipos, mandalas, con ustedes verán esto y dirán, bueno, pero qué New Age todo esto, ¿no? Pero ustedes no saben, digamos, la conexión que genera con la naturaleza, buscar elementos para hacer una obra de arte, así como les puse ahí unos ejemplos, ¿no? También audiocuentos. En los comentarios les voy a compartir una página que es de Ecuador, pero es como para que tengan una referencia de cómo se pueden hacer cuentos, incluso lo podrían hacer ustedes como docentes, principalmente las que son docentes de primaria e inicial, que tienen todas estas estrategias bien pulidas, todo lo que son los cuentos, hacer algún cuento con alguna especie nativa. Igualmente en esta página que les subo hay un cuento con cóndores y otros con jaguar. Eh, Hacer audiocuentos que los alumnos escuchen en la naturaleza, en el patio de su casa o en una plaza, en el aire libre, y que lo escuchen al cuento con los ojos cerrados y después lo plasmen en un dibujo. Esos son proyectos que se pueden hacer, como digo, en colaboración con los docentes de artes, de literatura, que seguramente a esas docentes se les ocurren cosas mucho más interesantes que a mí, ¿no? A lo que voy es que hay que salir, digamos, de las ciencias naturales y conectarnos con esas otras materias. Fortalecer el vínculo de la educación ambiental con la educación emocional mediante actividades sensoperceptivas. ¿Y qué es esto de las actividades sensoperceptivas? Básicamente, las actividades sensoperceptivas son aquellas en las que participan los sentidos, pero no solamente la vista, que es el sentido, digamos, eh, nuestro digamos, el que usamos por defecto, sino que se generan emociones muy fuertes cuando hacemos actividades con los ojos cerrados o con los ojos tapados. Yo acá les puse un listado de ejemplos. Estas actividades las tienen en el Dropbox. Yo se las imprimí, no, se las escaneé de este libro que tengo, que es muy hermoso, tiene muy lindas actividades en la naturaleza. La mayoría de ellas son grupales y al aire libre. Sin embargo, pude rescatar algunas que perfectamente se podrían hacer en el patio de la escuela, de la escuela no, perdón, de la casa, en la plaza. Son actividades muy lindas en donde participan los sentidos, ay, perdón, y quise volver a leer. Eh, y básicamente casi todas estas están ahí en el Dropbox, en una carpetita que se llama actividades sensoperceptivas para el hogar. La lista prefabricada no está porque es una actividad que suelo hacer en algunas capacitaciones, pero es muy simple. Se le dice, por ejemplo, a sus estudiantes que tienen que buscar algo, 7 cosas, las 7 maravillas. Se dice algo redondo, algo frío, algo rugoso, los restos de un animal. Entonces, ellos tienen que salir a la naturaleza y buscar 7 elementos. Eso implica observar, estar atentos al detalle. Son actividades realmente que generan, dan mucho para después para seguir, digamos, profundizando. Observar aves en el patio del jardín puede ser una actividad muy hermosa. De hecho, les quiero contar que hay una aplicación gratuita que se llama Aves Argentinas, les quiero mostrar acá. Entonces, una hermosa actividad sería la observación e identificación de aves a través de esta aplicación gratuita. ¿Mm? Y como les dije, todas esas actividades están en el Dropbox. No voy a entrar en detalle de cómo se hace, pero básicamente quiero que tengan presente que todas ellas lo que tienen en común es que participan los sentidos y que fomentan esa conexión con la naturaleza de las que les vengo hablando. Otra propuesta sería una indagación guiada en el patio de la casa. Ustedes tal vez desconozcan, pero hay un libro que les subí también al Dropbox, que se llama Indagación guiada en el patio de la escuela. Es todo un enfoque de la educación ambiental en el que, bueno, sería una charla solamente para tratar ese enfoque, pero básicamente son ciclos de indagación. Ahí sale cortada, ahí que lástima. Bueno, esa es la portada del libro que yo se lo subí al Dropbox. Son ciclos de indagación en los que a partir de una pregunta que tiene que tener ciertas características, respondible,
ser directa y demás, se genera un método científico básicamente para responder esa pregunta, pero todas las respuestas se buscan en el contexto natural. Este libro está planificado para que sea en el patio de la escuela. Son todas actividades planificadas para el patio de la escuela, pero tranquilamente pueden ser adaptadas al patio de la casa o a la plaza de la vuelta. Por último, otra cosa que también se me había ocurrido es que se hagan proyectos familiares abordando problemáticas específicas del hogar. Cuando yo les dije que la educación ambiental es una educación para la acción, y que no está mal que se hagan proyectos de reciclaje, o de separar residuos, o de hacer ecoladrillos, no, está bárbaro, lo que está, no, no que esté mal, sino lo que tal vez no es recomendable es que la educación ambiental empiece y termine con eso, ¿sí? Eh, Porque al final y al cabo, como les venía diciendo, los estudiantes y las estudiantes receptan en, bueno, yo hago esto porque la docente me dice que lo haga, no es porque yo realmente sienta que es importante hacerlo, porque realmente me siento parte de este ambiente, ¿sí? Eh, pero si nosotros venimos trabajando con algunas actividades sensoperceptivas, algunas actividades relacionadas a la educación emocional, también podemos eh, digamos, culminar con alguna acción específica en el hogar, ¿sí? Que los estudiantes se pregunten si en sus casas qué aparatos usan pilas, algunos se podrán reducir, podremos empezar a separar los residuos en casa, cuán complicado es hacer esto, y si hacemos ecoladrillos para reducir los plásticos en uso, o hacemos una huerta o compostera en nuestra casa, qué electrodomésticos usan más energía, podemos reducir su uso, o sea, son preguntas también que se pueden investigar, digamos, o sea, ahí pueden aplicar lo que es el método científico, pero a la vez generar una solución a algún problema que incide en el ambiente de mi hogar, ¿no? El ambiente cercano. ¿Qué pasa si en nuestro jardín ponemos algunas flores nativas? ¿A qué polinizadores vamos a, a estar atrayendo? De hecho, le subí al Dropbox también una plantilla muy linda donde están las flores nativas y a qué polinizador atraen. Básicamente, estas serían acciones en el hogar, eh, pero que siempre hay que tener en cuenta, como les dije al principio, que nosotros como educadores lo que tenemos que lograr es que siendo generadores de momentos de felicidad de naturaleza, como esos momentos que ustedes recordaron, si es que recordaron alguno, seguro que sí, lo que tenemos que generar es que los alumnos encuentren los alumnos y las alumnas encuentren sus propias razones para actuar, y que no sean las razones nuestras eh, que nosotros les damos para que actúen realmente. Bueno, gracias por escuchar y bueno, resuelvo dudas. ¿Me han escuchado todo bien? Todo muy bien, Romy. Muchas gracias por la charla. Estuvo muy interesante. Eh, Estamos esperando las preguntas. Hay una, en particular ya hay una que pregunta cuál es el nombre del libro y del autor. Creo que se refiere a cuando estabas hablando de las actividades sensoperceptivas. Ahí está. Este libro se llama Compartir la naturaleza de Joseph Cornell. Joseph Cornell tiene una página que se llama Sharing Nature, eh, y es así, pero igualmente no sube, o sea, tiene algunas actividades. Yo ahora les copio el link en los comentarios de la página. Pero este libro no se consigue acá en Argentina. Yo me lo hice comprar del otro lado del charco, porque no se consigue fácilmente acá en la Argentina. O sea, se lo podría conseguir con esas librerías que te importan, pero actualmente debe salir un ojo de la cara, porque realmente no está acá en Argentina. Está en español todo. Es hermoso el libro, tiene muchas actividades
Pero bueno, igualmente como les dije, en la página de Joseph Cornell, eh, él sube varias actividades y tiene muchas cosas lindas en esa página y aunque esté en inglés se puede traducir con el Google y sale perfecta. Yo es más, ahora se las voy a compartir en los comentarios eh, de manera, porque la tengo incluso acá, en el Power la tenía, se las comparto ya mismo, así ya les queda. Bien, Romy. Bueno, Marcela dice muy linda la Y charla, muy... igualmente, perdón, Leti, igualmente en el Dropbox, en la carpetita que se llama actividades sensoperceptivas para el hogar, yo les escaneé un montón de actividades de este libro, ¿sí? Las que se me ocurrían que podían servir para este contexto, las que son grupales y juegos lúdicos al aire libre entre mucha gente, obviamente que no. Marcela dice, muy linda la charla, muy enriquecedora en lo personal. Agostina dice, un buen enfoque de actividades de cuidado ambiental sería trabajar con propuestas que surjan de los alumnos, para no imponer nuestras propuestas. O sea, es una pregunta. Claro, sí, exactamente, exactamente. Eso sería lo ideal. De hecho, eh, cuando doy las capacitaciones y enseño este enfoque, yo le digo a los docentes que, que si tienen que pasar un cuatrimestre entero haciendo actividades de sensibilización ambiental, no sientan que es un año perdido, digamos, sino que qué pasaría si yo esto siempre lo aplico para niños, ¿no? Porque es en lo que me he especializado, pero siempre le digo a las maestras, que ustedes hacen actividades en el jardín o en la plaza del frente del jardín, de juegos lúdicos, sensoperceptivas, por ahí surge de los mismos alumnos, de los mismos niños y niñas, la necesidad de querer cambiar y de querer incidir sobre ese ambiente porque lo ven sucio o algo. Qué diferente es a que la maestra venga un día y diga, chicos, nos vamos a cruzar a la plaza y la vamos a limpiar porque está sucia y la basura es un problema muy, muy grande en este, y está todo mal porque la basura es esto, entonces sí, la tenemos que limpiar. En cambio, del otro lado, de la otra forma, digamos, puede surgir de los mismos niños eh, la misma acción, ¿no es cierto? Pero qué diferente es el cómo llegamos a esa acción, es lo que les decía al inicio de la charla. En complemento con esa pregunta, Romy, Agostina dice, ¿o hay alguna forma de proponer ideas y que no generen esa frustración en ellos, en los y las estudiantes, digamos? Y eh, sí, obviamente que nosotros como docentes somos los guías, ¿no? Y los tiempos son acotados. Lo que siempre es lo ideal, hablemos de lo ideal, lo que pasa es que tal vez institucionalmente es a veces medio complicado porque lo que necesitaríamos es una comunicación institucional que no siempre es lo ideal. ¿A qué me refiero con eso? Que estaría súper bueno que los niños y niñas en las primeras edades solamente tengan acceso a una educación ambiental de este tipo, de conexión a full con la naturaleza, solamente, ¿sí? Y eso, con los años, o sea que la educación ambiental sea vista como un panorama global en toda la educación formal de los estudiantes, ¿sí? Centrada en las primeras infancias, en este tipo de contacto con la naturaleza, y ir, digamos, profundizando en las problemáticas locales más hacia, eh, a medida que los niños y las niñas avanzan en la edad, ¿no? Y cuando ya son jóvenes, obviamente ya en la secundaria, se pretende, digamos, que esas personas que han tenido, porque, digamos, hay bastantes estudios que refuerzan la idea que las personas que han tenido durante su infancia mucho contacto con la naturaleza son aquellas que más conciencia ambiental tienen después. Hay varios estudios que entrevistan a ecologistas actuales y algo que los une muchísimo es que han tenido infancias con mucho contacto con la naturaleza. Obvio, esto no es una teoría global, pero es, digamos, bastante sugerente esa relación. Entonces, eh,
como ideal sería eso, pero acotándolo, por ejemplo, a un año lectivo, uno puede empezar con estas actividades, un enfoque de educación ambiental, e ir dialogando con los chicos, mechando, pero no empezar con el calentamiento global, a eso me refiero, ¿sí? Cuando digo que hay que tratar de no fomentar esto de la ecofobia. No quiere decir que nunca más hablemos de los problemas ambientales, porque puede ser que los alumnos tengan mucha curiosidad respecto a ello. Entonces, es como que uno lo va manejando, tampoco es como les dije al principio, que es una receta de cocina, que esto se aplica así, así, no, y depende del contexto. No sé si aclaré la duda. Sí, sí. Bueno, Romy, tenés muchos comentarios que dicen que la charla estuvo muy interesante, muy enriquecedora. Ay, gracias. Estoy buscando justo el link ese, pero Pri ya lo compartió a la página de Cornet. ay, qué genia, porque yo, Así viste, que ya hablando no puedo. está en el Perfecto. chat, está en el chat compartido. Yo lo que les Bueno, voy a compartir ahora es la otra página que les mencioné, esa de Ecuador, donde están los audiocuentos, eso. Las voy a buenísimo. pegar ya misma. Y el Dropbox, ¿vos lo compartiste? No, no lo compartí, Ah, bien. pero bueno, después también va a estar en el video de YouTube que va a estar cargado digamos, en nuestra cuenta de Duceba Ciencia TIC en YouTube, pero lo podemos poner acá también en el chat, así lo tienen desde ya. Quedan algunas preguntas, Romy, algunos comentarios. Si querés, Dale. después de eso, pegamos los links. Acá Griselda estoy, dice, vos me los lees, dale. Griselda dice, me parece buenísimo plantear actividades desde ese enfoque, muy interesante. Pienso que lo más difícil es trabajar con los docentes, para que ellos, como adultos, busquen sus propias razones para cuidar, conservar. Es un comentario. Y No, sí, no sé. obviamente, porque esto del déficit de naturaleza no es propio de los estudiantes. Primero, es esta tareita de contactarse con la naturaleza y reconectarnos es para todos, estudiantes y docentes también, ¿no? Sería genial que hagan experiencias los docentes y las docentes antes de aplicarlas, obviamente. Gracias, Romy. Gisela dice, ¿se pueden hacer experiencias para poder hacer actividades sensoperceptivas? Como experiencias. No sé si puede aclarar, Gisela, si todavía está conectada. Bueno, ¿Se habrá referido a hacer alguna A lo que me charla de esta, refiero, pero solo con actividades sensoperceptivas? Ahí está Gisela. hola, ahí está. Hola ¿cómo Gise. andan? Bien. Viste que, por ejemplo, para enseñar algunas cosas dentro de lo que es las ciencias naturales, podemos hacer experiencias para los chicos. Ellos les dicen experimentos, pero nosotros sabemos de que no son experimentos, sino que son experiencias. Algo así, o sea, como esos tipos de experimentos que se les pueden dar a los chicos en el aula para hacer este tipo de actividades. Sí, mira, Gise, eso que vos decís, todas cuestiones que sean en la naturaleza, siguiendo el método científico, es mucho de lo que yo te decía que está en el libro ese de educación ambiental en el patio de la escuela. Eso sí, son todas experiencias, no me refiero a experimentos no de químicos, de estar mezclando, sino a seguir el método científico para responder una pregunta, ¿sí? Pero lo que son las actividades sensoperceptivas tienen otro objetivo. ¿Sí? El objetivo es lo emocional, ¿sí? Es conectar con la emoción. Eh, y eso está bastante sabido que se logra mejor cuando otros sentidos diferentes a la vista pasan a tener una importancia. Por eso van a ver que una de las actividades que yo les subo es un mapa de sonidos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que vos tenés que ir al patio de tu casa, cerrar los ojos y concentrarte en los sonidos que escuchás y hacer un mapa de ellos. Haces una cruz en donde vos estás situado y ubicás, qué sé yo, si escuchás un pajarito a tu derecha, vas a tener que dibujar un pajarito a la derecha, o sea, tenés que estar súper atento para hacer un mapa de sonidos. O sea, el objetivo ahí de conocimiento fáctico, o sea, de aprender algo, es nulo, digamos. No, no,
necesitamos aprender nada, ¿sí? Son actividades simples, pero que generan o que pretenden generar, digamos, de a poquito, porque vos no vas a generar una conexión con una sola actividad, pero de a poquito tener en cuenta que en la educación ambiental también tienen que estar presentes estas cosas, ¿sí? No es que solamente vas a hacer esto y vas a dejar de lado el hacer coladrillos o el hacer juegos, no, pero sí tener en cuenta que esta es una son unas patas fundamentales de la educación ambiental. De hecho, te diría, son las patas de la mesa sobre las que después te van a poder apoyar los conocimientos que vos quieras aplicar, ¿me entendés? Porque una vez que vos tenés un chico que se siente parte de la naturaleza, va a tener más interés en aprender en ella y va a tener más interés en cuidarla, ¿me entendés? Sí, sí. Muchas gracias. De nada. Ayelen consulta, ¿qué podemos hacer con los alumnos y las alumnas que ya llegan a nosotras con las ideas de miedo o impotencia ante los problemas ecológicos? Y no seguir fomentándolos, Bien. no Bueno, seguir en el círculo vicioso, no seguir en ese círculo vicioso de centrarnos solo en los problemas ambientales. Y si son problemas ambientales cercanos, y vos, por ejemplo, ahora, vienen tus alumnos con el tema de los incendios, es un problema que nos toca mucho, ¿qué se lo vas a negar? No, no se lo vas a negar, pero podés, a partir de esa preocupación, motivarlos a que averigüen a qué se deben esos incendios, cuáles son los intereses que lo movilizan y qué podríamos hacer nosotros. Por ejemplo, hay un grupo que se armó en Facebook hace un par de años que se llama Reforestemos Nuestra Sierra. Bueno, nos sumemos a ese grupo como voluntarios. Entonces, si nos moviliza, porque no es que los problemas ambientales, como les dije, hay que negarlos. De hecho, sirven mucho para la acción. Por ejemplo, si yo quiero que para la acción inmediata, si yo quiero que alguien me firme una planilla para salvar las ballenas, les voy a mostrar un video así súper ecofóbico y dramático de los pescadores agarrando una ballena. Entonces yo voy a lograr que esa persona me done plata o me firme la planilla inmediatamente. Si yo quiero que mis alumnos nos sumemos como voluntarios a reforestemos nuestras tierras para ir a plantar plantines de nativos, y bueno, tal vez le tenga que hablar un poquito del problema ambiental local, ¿sí? Y más todavía la idea, o sea, si la necesidad surge de ellos, ¿no? Bueno, Marcela dice, tal cual, Romy, cuando la iniciativa surge de los niños y las niñas, el compromiso y entusiasmo es muy diferente. Lo asumen como un gran desafío. No lo veo como docente, pero sí como mamá. Bueno, Nahuel dice, gracias, Romina, buenísimas las propuestas. ¿Cuánta gente inaugurando esta segunda etapa de Ciencia TIC? Saludos. Es verdad, mucha gente para esta edición, Romy. Bueno, Rosana dice, por ejemplo, hoy mi nene me preguntó qué se le hace a las personas que provocaron los incendios. Está muy acongojado. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo lo trabajamos? Y bueno, es lo que les decía recién. Ahora particularmente el problema ambiental lo tenemos acá a la vuelta de la esquina. Yo veo el humo desde mi casa, vivo acá en Argüello es terrible. ¿Qué le vamos a decir a los estudiantes o a los hijos, hijas, sobrinos, sobrinas? Negarlo no lo vamos a negar, obviamente, pero no hay que quedarse solamente en eso. Trata de a tu hijo explicarle sin dramatizar demasiado, dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Eh, y mejor llévalo a una plaza a disfrutar del aire libre, porque él no sé qué edad tendrá, pero si es un niño no va a poder hacer demasiado por esto, no lo podemos hacer nosotros que muchos somos expertos en biología, menos lo va a poder hacer un niño. Les recuerdo la frase esa de Solver, primero hay que enseñarle a los niños y niñas a amar la naturaleza antes de pedirle que la salven. Bueno, tenés más comentarios de agradecimiento de Carla, Camila, Flor.
Julie. Qué bueno lo que dice Camila, que le da muchas ideas. Bueno, esa era justamente, valga la redundancia, la idea de la charla. Yo no les venía a dar recetas, obviamente les tiro algunas actividades, pero ustedes con la imaginación de docentes a cargo de cada grupo específico y conociendo su grupo específico, se les van a ocurrir muchos mejores o adaptaciones de las que le pasé. Incluso tienen que tener en cuenta que ni las actividades sensoperceptivas ni las actividades lúdicas son específicas para una edad. Las actividades se pueden ir, digamos, eh, adaptando, sumando complejidad o restándole complejidad, sumándole más carácter lúdico o menos carácter lúdico, más momentos de reflexión o menos momentos de reflexión de acuerdo a la edad, ¿sí? Pero todas estas actividades pueden ser aplicadas para cualquier edad. Rocío dice, hola Romy, muy interesante. Le agregaría que lo emocional no solo puede ser abordado desde lo sensorial, las emociones son integrales. Muy lindo tema. Sí, exactamente, por eso también les decía, lo importante, con lo sensorial me refería a las actividades sensoperceptivas, pero también con el arte, por eso les conecté mucho la educación ambiental con el arte, la literatura, la educación física, por eso lo importante que no es cerrarnos como docentes, sino mandarle un texto a la profe de arte y preguntarle si se copa con algún proyectito de educación ambiental artístico, ¿sí? Hacer un cuento colaborativo con dibujos, se pueden hacer cosas muy lindas. Bueno, Romy, no hay más preguntas. Creo que el comentario de Anabel lo habías leído, ¿verdad? Es de suma importancia la educación emocional en todas las disciplinas, permite abordar la diversidad y los distintos aprendizajes de los y las estudiantes y por ende que los mismos sean significativos. Bueno, excelente la charla, es algo que se repite a lo largo de todo el chat. Así que bueno, Romy, muchísimas gracias por No, gracias a tu usted. pasión, por tu compromiso, así que bueno, te agradecemos de nuevo.